Había despedido a 10 personas en una sola semana. 10 vidas arruinadas por errores insignificantes. Pero nada de eso le importaba a Héctor Valverde hasta que vio algo que nunca había visto antes: la sonrisa de su hija. Y esa sonrisa lo cambió todo para siempre. Héctor Valverde no era solo millonario, era una leyenda en Barcelona. Un nombre que se pronunciaba con respeto y temor en las torres de cristal del distrito financiero. Controlaba imperios desde su oficina en Paseo de Gracia, firmaba contratos que movían millones y nunca, jamás, perdonaba un error. Para él, la compasión era debilidad y las debilidades no construían fortunas. Pero había algo que su dinero nunca pudo comprar: la felicidad de Clara, su hija de 8 años. Déjame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo, porque esta historia podría estar pasando justo ahora, en cualquier rincón del mundo donde el éxito haya robado lo más importante. El aire en la mansión Valverde siempre olía a limpio, demasiado limpio, como si hasta el polvo tuviera prohibido posarse sobre los muebles de mármol italiano y las cortinas de seda importada. Era un silencio pesado, el tipo de silencio que aplasta los pulmones y convierte cada paso en un eco incómodo. Héctor caminaba por esos pasillos todas las mañanas con su traje oscuro impecable, su reloj suizo reflejando las luces indirectas, su rostro tallado en piedra. No sonreía, no saludaba, apenas miraba. Para los empleados de la mansión, verlo pasar era como sentir una corriente helada. Bajaban la mirada, aceleraban el paso, rezaban por no cometer ningún error ese día, porque Héctor Valverde no daba segundas oportunidades. En los últimos 7 días había despedido a 10 personas. 10. Un jardinero que dejó caer una maceta de orquídeas carísimas. Una cocinera que sirvió el café tibio. Un chofer que llegó 3 minutos tarde. 3 minutos. Eso fue suficiente para destruir el sustento de una familia entera. Nora, su asistente personal, era la única que parecía inmune a esa atmósfera de terror. Caminaba junto a él cada mañana, tablet en mano, recitando agendas, reuniones, números. Fría, eficiente, mecánica. Era el reflejo perfecto de su jefe. Nunca cuestionaba, nunca dudaba, simplemente ejecutaba. Y cuando Héctor ordenaba un despido, ella asentía y hacía las llamadas necesarias sin parpadear. Esa mañana de octubre, Barcelona despertaba radiante bajo un sol dorado que bañaba las terrazas de Sarriá y hacía brillar las fachadas modernistas de l'Eixample. Pero dentro de la mansión Valverde, el brillo era artificial. Las luces LED, las superficies pulidas, todo parecía diseñado para impresionar, no para vivir. Héctor bajó las escaleras de mármol negro mientras revisaba su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando pasó frente al salón donde Clara desayunaba sola. La niña estaba sentada en una mesa enorme, tan grande que parecía tragársela. Un plato de fruta fresca intacto frente a ella. Un vaso de jugo de naranja recién exprimido sin tocar. Vestía su uniforme escolar perfectamente planchado, su cabello castaño recogido en una coleta prolija, pero sus ojos estaban vacíos. Miraba por la ventana hacia el jardín, donde las palmeras se mecían suavemente con la brisa mediterránea, y no veía nada. Solo esperaba. Esperaba que su padre la mirara, que le preguntara cómo había dormido, que notara que estaba ahí. No pasó. Héctor atravesó el vestíbulo, salió por la puerta principal y subió a su Mercedes negro sin decir una palabra. Nora lo seguía 2 pasos atrás, su presencia constante como una sombra corporativa. El motor ronroneó suavemente y el coche desapareció por la avenida arbolada rumbo al centro de Barcelona. Clara vio todo desde la ventana. Vio cómo el coche de su padre se alejaba. Vio cómo, una vez más, él se marchaba sin despedirse, sin un beso, sin un «que tengas buen día». Nada. Cerró los ojos con fuerza, intentando contener algo que ya no tenía nombre. No era tristeza, era algo más profundo. Era la ausencia de algo que nunca había conocido, la presencia de su padre.
Lucía Ferrer, su profesora particular, entró al salón con una sonrisa amable pero cansada. Era una mujer joven, de 30 y pocos años, con gafas delgadas y una paciencia infinita. Llevaba 3 años enseñándole a Clara matemáticas, historia, literatura, pero lo que realmente intentaba enseñarle era cómo seguir adelante cuando nadie te ve. «Buenos días, Clara», dijo Lucía, dejando sus libros sobre la mesa. «¿Lista para la clase?» Clara asintió sin decir nada. No sonrió, no protestó, solo asintió. Siempre asentía. Era una niña obediente, callada, invisible. El tipo de niña que nunca causaba problemas porque había aprendido que causar problemas no servía de nada. Lucía la observó con preocupación. Conocía esa mirada. La había visto demasiadas veces. Era la mirada de alguien que ya no espera nada. Y eso, en una niña de 8 años, era devastador. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Grupo Valverde, Héctor presidía una reunión con 15 ejecutivos nerviosos. La sala de juntas era impresionante. Ventanales del piso al techo con vistas al Tibidabo. Una mesa de nogal oscuro que parecía sacada de una película. Sillas de cuero italiano. Todo diseñado para intimidar. Y funcionaba. «Los números del tercer trimestre son inaceptables», dijo Héctor con voz cortante, sin levantar la vista de su tablet. 4 departamentos por debajo de la meta. 4. ¿Alguien puede explicarme cómo es posible? Nadie habló. El silencio era ensordecedor. Los ejecutivos intercambiaban miradas, esperando que otro fuera el primero en hablar. Héctor finalmente levantó la vista. Sus ojos grises barrieron la sala como un escáner. «Si nadie tiene respuestas, entonces alguien sobra aquí», dijo lentamente. «Y no voy a tolerar incompetencia en mi empresa». Uno de los gerentes, un hombre de mediana edad con gotas de sudor en la frente, intentó explicar algo sobre fluctuaciones del mercado, retrasos en la cadena de suministro. Héctor lo interrumpió con un gesto de la mano. «No quiero excusas, quiero resultados. Tienes hasta fin de mes para recuperar esos números o empaca tus cosas». El hombre palideció. Asintió rápidamente y bajó la mirada. Héctor cerró su tablet y se puso de pie. «Esta reunión terminó. Espero mejores noticias la próxima semana». Salió de la sala sin mirar atrás. Nora lo seguía, como siempre, tomando notas mentales de todo lo que debía ejecutar. En el ascensor, de camino a su oficina en el piso 42, Héctor revisó sus mensajes. Inversiones, contratos, reportes financieros. Su vida era una sucesión interminable de números, decisiones y poder. No había espacio para nada más. No había espacio para Clara. De vuelta en la mansión, Clara estaba sentada en el jardín durante su hora de descanso. Lucía le había dado permiso para tomar aire fresco antes de continuar con las lecciones de ciencias. La niña caminaba lentamente entre los rosales, perfectamente podados, tocando apenas las hojas con las yemas de los dedos. Todo en ese jardín era hermoso, y todo estaba muerto, muerto de perfección. Entonces escuchó una voz. «Hola, pequeña». Clara levantó la vista. Era Tomás Herrera, el empleado de mantenimiento, un hombre de unos 45 años, rostro curtido por el sol, manos ásperas pero amables. Usaba un overol azul y llevaba una caja de herramientas. Siempre estaba arreglando algo, una tubería, una ventana, una luz. Pero a diferencia de los demás empleados, Tomás siempre saludaba a Clara. Siempre. «Hola, Tomás», murmuró ella casi sin voz. «¿Cómo estás hoy?», preguntó él, agachándose para quedar a su altura. «¿Todo bien en las clases?». Clara asintió. No dijo nada más, pero algo en sus ojos cambió. Una chispa diminuta, imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que realmente prestaba atención. Tomás sonrió. «Si necesitas algo, estaré por aquí arreglando esa fuente. A veces hace un ruido raro. ¿La has escuchado?». Clara negó con la cabeza. «Pues hoy la voy a dejar como nueva, y si quieres venir a ver cómo se arregla, eres bienvenida». Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió.
Fue apenas un segundo, una curva casi invisible en sus labios, pero fue real. Esa misma tarde, Héctor llegó tarde a casa, más tarde de lo habitual. Subió directamente a su estudio sin pasar por el salón, sin preguntar si Clara había cenado, sin nada. Nora había enviado un mensaje a la cocinera para que preparara algo ligero y lo dejara en la oficina. Héctor comió frente a sus 3 pantallas de computadora, revisando informes, firmando documentos digitales, planeando la próxima adquisición. Abajo, en su habitación, Clara estaba acostada mirando el techo. Las sombras de las ramas del jardín se proyectaban sobre las paredes blancas. Lucía había terminado sus clases hacía horas. La casa estaba en silencio, un silencio que pesaba como plomo. Clara cerró los ojos y pensó en Tomás, en su sonrisa, en su voz amable, en la forma en que la miraba como si realmente la viera, y algo en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo, comenzó a despertar. Pero no sabía que todo estaba a punto de romperse. Al día siguiente, algo cambió. Clara despertó más temprano de lo habitual. Se vistió sola, bajó las escaleras antes de que nadie la llamara y desayunó en silencio. Pero esta vez no miraba por la ventana con esa expresión vacía. Esta vez esperaba algo. Esperaba ver a Tomás. Lucía notó el cambio de inmediato. Clara estaba más atenta durante las lecciones, respondía con más rapidez, incluso hizo una pregunta voluntaria sobre geografía. Era un pequeño cambio, casi invisible, pero para alguien que conocía a Clara tan bien como Lucía, era como ver florecer una planta después de meses de sequía. «Estás muy despierta hoy», comentó Lucía con una sonrisa. «¿Dormiste bien?» Clara asintió. «Sí». «¿Pasó algo especial?» Clara dudó. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Tomás me dijo que podía ver cómo arreglaba la fuente». Lucía sintió una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio mezclado con preocupación. Alivio porque Clara finalmente había encontrado algo que la ilusionaba. Preocupación porque ese algo no venía de su padre. Esa tarde, después de las clases, Clara salió al jardín. Tomás estaba allí, como había prometido, trabajando en la fuente de piedra que adornaba el centro del patio. Tenía herramientas esparcidas a su alrededor, un cubo con agua y trapos. Silbaba suavemente mientras ajustaba una tubería. «Tomás», llamó Clara, su voz sonando más fuerte de lo que había sonado en meses. Él levantó la vista y sonrió. «Ahí estás, justo a tiempo. Ven, te voy a enseñar algo». Clara se acercó con pasos rápidos, casi corriendo. Se arrodilló junto a él y observó con fascinación mientras Tomás le explicaba cómo funcionaba el sistema de bombeo, por qué el agua hacía ruido, cómo se arreglaba cada pieza. Hablaba con paciencia, con cariño, como si estuviera enseñándole algo importante. Y para Clara lo era. «¿Ves?», dijo Tomás, señalando una válvula pequeña. «Esta pieza controla la presión. Si está mal ajustada, todo el sistema falla, pero si la tratas con cuidado, funciona perfecta». Clara escuchaba absorta. No solo estaba aprendiendo sobre fontanería, estaba aprendiendo que alguien podía dedicarle tiempo, que alguien podía tratarla con cuidado. Mientras tanto, Héctor estaba en su oficina, a kilómetros de distancia emocional, aunque físicamente solo estuviera en el piso superior. Revisaba un reporte de recursos humanos. Nora había preparado una lista de empleados con rendimiento bajo. 12 nombres, 12 personas que, según los estándares de Héctor, no merecían seguir en la empresa. «Programa reuniones individuales con cada uno», ordenó Héctor sin levantar la vista. «Quiero verlos personalmente antes de tomar la decisión final». «Entendido», respondió Nora, tecleando rápidamente en su tablet. Entre esos 12 nombres estaba uno que Héctor no reconocía de inmediato. Tomás Herrera, mantenimiento general. Motivo: retraso en reparaciones programadas, falta de reporte detallado en 3 ocasiones. Héctor ni siquiera recordaba quién era. Para él, Tomás era solo un número, un empleado más en una lista de cientos, pero para Clara, Tomás era el mundo.
Los días siguientes fueron extraños. Clara comenzó a buscar excusas para estar en el jardín. Terminaba sus tareas más rápido, pedía descansos más frecuentes, cualquier cosa con tal de ver a Tomás. Y él siempre estaba ahí, siempre con una palabra amable, un chiste suave, una sonrisa genuina. Lucía observaba todo desde la ventana del salón de clases. Sabía que debía sentirse feliz por Clara, y lo estaba. Pero también sabía que aquello era peligroso, porque en la mansión Valverde, la felicidad era un lujo que podía ser arrebatado en cualquier momento. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Tomás a regar las plantas, él le preguntó: ¿Y tu papá? ¿Trabaja mucho? Clara dejó de regar, miró el suelo. Sí, siempre. ¿Te gustaría que estuviera más tiempo en casa? Clara no respondió de inmediato. Luego, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó, dijo: yo creo que él no quiere estar conmigo. Tomás sintió como si le clavaran algo en el pecho. Dejó la manguera a un lado y se arrodilló frente a ella. Oye, mírame, eso no es cierto. Los papás a veces se pierden en su trabajo y olvidan lo más importante, pero eso no significa que no te quieran. ¿Tú crees?, preguntó Clara, con los ojos brillantes. Yo creo que tu papá te quiere mucho, solo que todavía no sabe cómo demostrártelo. Clara lo miró fijamente. Quería creerle. Con toda su alma, quería creerle. Esa noche, Héctor cenó solo en su estudio. Revisó correos hasta pasada la medianoche. Nunca bajó a despedirse de Clara. Nunca se asomó a su habitación. Y Clara, acostada en su cama, mirando las sombras del jardín proyectadas en el techo, cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que Tomás tuviera razón. Pero al día siguiente todo cambiaría, porque Héctor acababa de tomar una decisión que destrozaría el único rayo de luz que había entrado en la vida de Clara. Y cuando esa decisión se ejecutara, el millonario descubriría algo que ningún informe financiero, ningún contrato millonario, ninguna reunión de negocios le había enseñado jamás. Descubriría que hay errores que el dinero no puede reparar y que algunas sonrisas valen más que todos los imperios del mundo. Era viernes por la mañana cuando Nora entró al despacho de Héctor con una carpeta bajo el brazo. El sol de Barcelona entraba oblicuo por los ventanales, pero dentro de esa oficina el ambiente era gélido. Héctor estaba de pie frente a su escritorio, revisando documentos con ese ceño fruncido que todos en la empresa conocían demasiado bien. Era su expresión de alguien va a pagar por esto. Señor Valverde, tengo la lista de empleados para las evaluaciones de hoy, dijo Nora con su voz profesional, sin emoción. 12 en total. ¿Quiere empezar ahora o después del almuerzo? Héctor ni siquiera levantó la vista. Ahora. No tengo tiempo que perder. Nora abrió la carpeta y comenzó a leer los nombres, uno por uno. Empleados que habían cometido errores menores, retrasos insignificantes, fallos en reportes. Para Héctor, cada nombre era una decepción. Una prueba más de que la mediocridad infectaba hasta su propia casa. Tomás Herrera, leyó Nora. Mantenimiento general. 3 retrasos en reparaciones programadas. Falta de documentación en trabajos realizados. Ayer no presentó el reporte semanal a tiempo. Héctor alzó la vista por primera vez. ¿Quién es ese? El empleado de mantenimiento de la mansión. Lleva 6 años con nosotros. 6 años y todavía no sabe cumplir con los protocolos básicos. Despídelo. Las palabras salieron de su boca con la misma facilidad con la que alguien ordena un café. Sin dudar, sin pensar, sin saber que acababa de firmar la sentencia de algo mucho más grande que un simple despido. Nora tomó nota. Entendido. ¿Quiere que programe la reunión de terminación para hoy o el lunes? Hoy. Que recoja sus cosas y se vaya antes del mediodía. Perfecto. Nora salió del despacho con la misma eficiencia de siempre. Héctor volvió a sus documentos sin darle un segundo pensamiento a lo que acababa de hacer. Para él, Tomás Herrera no era una persona, era una línea en un reporte, un problema resuelto, uno menos en la lista. Mientras tanto, en la mansión,
Clara estaba en el jardín esperando. Había terminado sus lecciones de matemáticas más rápido que nunca, casi corriendo a través de los ejercicios solo para poder salir. Lucía la había dejado ir con una sonrisa triste, sabiendo exactamente a quién iba a buscar la niña. Tomás estaba junto al cobertizo de herramientas, organizando sus materiales. Había pasado la mañana reparando una gotera en el segundo piso y ahora preparaba todo para pintar la cerca del jardín trasero. Cuando vio a Clara acercarse corriendo, su rostro se iluminó. «Hola, pequeña», la saludó, limpiándose las manos en un trapo. «¿Ya terminaste las clases?» «Sí», respondió Clara, sin aliento pero sonriendo. «¿Qué vas a hacer hoy?» «Voy a pintar esa cerca, está un poco descascarada. ¿Quieres ayudarme?» Los ojos de Clara brillaron. «¿Puedo?» «Claro, pero tienes que prometerme que no te vas a manchar el uniforme, porque si no, Lucía me va a regañar». Clara rió. Fue una risa pequeña, tímida, pero real. El tipo de risa que no se había escuchado en esa mansión en años. Tomás le dio una brocha pequeña y le enseñó cómo mojarla en la pintura sin que goteara, cómo pasarla suavemente sobre la madera. Clara lo hizo con una concentración absoluta, con la lengua asomando apenas entre los labios, completamente absorta en la tarea. Para ella no era pintar una cerca, era pasar tiempo con alguien que la veía, alguien que la escuchaba, alguien que hacía que se sintiera importante. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Tomás, observándola con orgullo. «Tienes mano para esto». «¿De verdad?» «De verdad. Mira qué uniforme quedó, parece trabajo profesional». Clara sonrió de oreja a oreja. En ese momento, con una brocha en la mano y pintura blanca salpicada en los dedos, era la niña más feliz del mundo. No sabía que a pocos kilómetros de distancia su mundo estaba siendo destruido con dos palabras: despídelo y hoy. Nora llegó a la mansión poco después del mediodía. Encontró a Tomás guardando las brochas y los tarros de pintura en el cobertizo. Clara ya había vuelto adentro para almorzar. Nora se acercó con su tablet en mano, su expresión inescrutable. «Tomás Herrera», dijo con voz plana. Él se giró, sorprendido. «Señora Nora, buenas tardes. Necesito hablar contigo. Es sobre tu posición en la empresa». Algo en el tono de su voz hizo que el estómago de Tomás se contrajera. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes, dirigido a otros empleados. Era el tono que precedía a una mala noticia. «¿Pasa algo?», preguntó, dejando las herramientas a un lado. Nora consultó su tablet. «Hemos revisado tu desempeño de los últimos meses. Hay inconsistencias en tus reportes, retrasos en reparaciones programadas y falta de documentación adecuada. El señor Valverde ha decidido terminar tu contrato efectivo inmediatamente». Las palabras cayeron como piedras. Tomás parpadeó intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Inmediatamente? Pero yo... ¿Qué inconsistencias? Si siempre hago mi trabajo». «No es una discusión, Tomás. Es una decisión tomada. Tienes hasta las 3 de la tarde para recoger tus pertenencias y entregar tus llaves y tu identificación. Recursos Humanos te enviará tu liquidación por correo». «Señora Nora, por favor, tiene que haber un error. Llevo 6 años aquí. Nunca he tenido problemas graves. Si hay algo mal, puedo arreglarlo. La decisión es final». Nora se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Tomás dio un paso adelante, desesperado. «Espere, ¿puedo hablar con el señor Valverde? Solo quiero saber qué hice mal. Necesito este trabajo. Tengo una familia...» Nora se detuvo, pero no se giró. «El señor Valverde no recibe apelaciones en casos de terminación. Lo siento». Y se fue. Tomás se quedó ahí, de pie en medio del jardín que había cuidado durante 6 años, rodeado de las plantas que había podado, las fuentes que había reparado, las cercas que acababa de pintar. Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. 6 años. 6 años de trabajo honesto, de despertarse antes del amanecer, de hacer todo lo posible por mantener esa mansión perfecta. Y todo terminaba así, sin explicación, sin oportunidad, sin nada.
Pero lo que más le dolía no era perder el trabajo, era pensar en Clara, esa pequeña niña de ojos tristes que había comenzado a sonreír, esa niña que esperaba verlo cada tarde, esa niña que pintaba cercas con él como si fuera la aventura más grande del mundo. ¿Cómo iba a explicarle que no volvería? ¿Cómo iba a despedirse? Entró al cobertizo y comenzó a recoger sus pocas pertenencias, una taza de café con su nombre, una foto de su familia que guardaba en un cajón, un suéter viejo. Mientras guardaba todo en una bolsa de lona, sintió un nudo en la garganta. No lloró, no podía permitírselo, pero el dolor estaba ahí, pesado como plomo en el pecho. Arriba, en su habitación, Clara miraba por la ventana. Había visto a Nora hablando con Tomás. Había visto la expresión en el rostro de él. Y aunque no entendía exactamente qué estaba pasando, algo dentro de ella se rompió. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que veía en el espejo cada vez que su padre se marchaba sin despedirse. Era la mirada de alguien a quien le acaban de arrebatar algo importante. Bajó las escaleras corriendo, sin importarle que Lucía la llamara desde el salón de clases. Salió al jardín descalza, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. ¡Tomás!, gritó. Él estaba junto al cobertizo, con la bolsa en la mano. Cuando la vio, intentó sonreír, pero no pudo. La sonrisa murió antes de formarse. Clara corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza desesperada. Lo abrazó, como si con eso pudiera detener lo que estaba pasando. Tomás cerró los ojos y le devolvió el abrazo, sintiendo cómo la niña temblaba contra su pecho. ¿Te vas?, preguntó Clara con voz rota. ¿Por qué te vas? Tomás no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que el mundo de los adultos era cruel e injusto? ¿Cómo decirle que su padre acababa de destruir lo único que la hacía feliz sin siquiera saberlo? Tengo que irme, pequeña, dijo con voz suave, pero tú vas a estar bien, eres muy fuerte. No quiero que te vayas, susurró Clara. Por favor, no te vayas. En ese momento, Héctor llegó a la mansión. Su Mercedes negro se detuvo frente a la entrada principal. Bajó del coche con su maletín, ajustándose la corbata, revisando su reloj. Tenía una llamada importante en 20 minutos. Necesitaba subir a su despacho, preparar los documentos, concentrarse. Pero algo lo hizo detenerse. Un sonido, un sollozo, venía del jardín. Héctor frunció el ceño y caminó hacia el sonido. Rodeó la esquina de la casa y entonces la vio. Clara, su hija, llorando en brazos de un hombre que no reconoció de inmediato. No eran lágrimas silenciosas, no era el llanto contenido de siempre, era un sollozo profundo, desesperado, desgarrador, el tipo de llanto que sale desde el alma. Clara se aferraba a Tomás como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Héctor se quedó paralizado. Nunca había visto a su hija así. Nunca la había visto expresar emoción de esa manera. Nunca la había visto sentir. Tomás levantó la vista y lo vio. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, sin una sola palabra, Héctor supo exactamente quién era ese hombre. Era el empleado que acababa de despedir. El hombre cuyo nombre había borrado de una lista sin pensarlo 2 veces. Y ese hombre era la razón por la que su hija finalmente había sonreído. Tomás se separó suavemente de Clara, secándole las lágrimas con el dorso de la mano. «Tienes que ser valiente, ¿sí?», le dijo con voz temblorosa. «Vas a estar bien. Y recuerda lo que te enseñé. Las cosas más importantes de la vida no son las que brillan, son las que nos hacen sentir en casa». Clara asintió entre sollozos, sin entender completamente, pero grabando cada palabra en su corazón. Tomás recogió su bolsa, miró una última vez a Clara, luego a Héctor y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaban en el silencio absoluto del jardín. Clara lo vio alejarse, las lágrimas cayendo sin control, su pequeño cuerpo temblando. Y entonces se giró hacia su padre. Lo miró directamente a los ojos.
y por primera vez en su vida, Héctor vio algo en los ojos de su hija que nunca había visto antes. No era tristeza, no era resignación, era algo mucho peor. Era la mirada de alguien que acababa de perder la esperanza. Héctor no se movió, no podía. Sus pies estaban clavados en el suelo como si hubieran echado raíces. Clara seguía mirándolo con esos ojos llenos de lágrimas, brillantes bajo el sol de la tarde, esperando algo, cualquier cosa, una palabra, un gesto, algo que le dijera que su padre entendía, que se daba cuenta, que le importaba. Pero Héctor no dijo nada, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Clara esperó 5 segundos, 10, 20, y cuando se dio cuenta de que su padre no iba a decir nada, no iba a moverse, no iba a hacer absolutamente nada, algo dentro de ella se quebró definitivamente. Se dio la vuelta y corrió hacia la casa. Héctor escuchó sus pasos descalzos sobre el camino de piedra, luego sobre el mármol del vestíbulo, luego subiendo las escaleras. Escuchó el portazo de su habitación y luego silencio, un silencio que pesaba toneladas. Lucía apareció en la puerta trasera de la casa. Había presenciado todo desde la ventana. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y algo que se parecía peligrosamente a la decepción. Miró a Héctor con una expresión que nunca antes se había atrevido a mostrar frente a él. «Con permiso, señor Valverde», dijo con voz cortante. «Voy a ver si Clara está bien». No esperó respuesta. Entró a la casa y subió las escaleras. Héctor se quedó solo en el jardín, rodeado de plantas perfectamente podadas, fuentes relucientes y cercas recién pintadas. Todo estaba en orden, todo estaba perfecto, pero algo estaba terriblemente mal. Subió lentamente las escaleras, entró a su despacho y cerró la puerta. Se sentó frente a su escritorio. Miró las 3 pantallas de computadora frente a él, el teléfono que no dejaba de vibrar con notificaciones, la pila de documentos esperando su firma. Nada de eso tenía sentido. Por primera vez en 20 años, Héctor Valverde no sabía qué hacer. Abajo, en su habitación, Clara estaba acostada boca abajo en su cama, el rostro hundido en la almohada, llorando con una intensidad que asustaba incluso a Lucía. La profesora se sentó en el borde de la cama y le acarició suavemente la espalda. «Clara, cariño, sé que duele. ¿Por qué lo echó?», sollozó Clara, levantando la cabeza. «¿Por qué mi papá hace eso? Tomás no hizo nada malo. Él es bueno. Él me habla. Él me ve». Cada palabra era como un puñal. Lucía sintió las lágrimas agolpándose en sus propios ojos. «A veces los adultos cometen errores, Clara. Tu papá, él no sabía. Él nunca sabe», interrumpió Clara con una voz que sonaba demasiado vieja para sus 8 años. «Nunca sabe nada de mí. No sabe qué me gusta. No sabe con quién hablo. No sabe que estoy triste. No sabe nada porque no le importa». «Eso no es cierto». «Sí lo es. Y ahora Tomás se fue y no va a volver y yo...» No pudo terminar la frase. Se dejó caer de nuevo sobre la almohada y lloró hasta quedarse sin voz. Lucía se quedó ahí, acariciándole el cabello, sintiéndose completamente impotente. Llevaba 3 años trabajando en esa casa. 3 años viendo cómo Clara se marchitaba lentamente como una flor sin agua. Y ahora, justo cuando la niña había encontrado un rayo de luz, ese rayo había sido apagado. Pasaron las horas. La tarde se convirtió en noche. Lucía tuvo que irse a su casa, pero antes de marcharse, subió al despacho de Héctor. Tocó la puerta 3 veces antes de escuchar un «adelante» apagado. Héctor estaba sentado frente a su escritorio, pero no estaba trabajando. Solo miraba la pantalla en blanco de su computadora, con las manos entrelazadas bajo la barbilla. «Señor Valverde», dijo Lucía, su voz más firme de lo habitual. «Clara no ha cenado. No quiere salir de su habitación». Héctor no respondió de inmediato. Luego, sin mirarla, dijo: «Déjale una bandeja frente a su puerta». Lucía apretó los puños. «Con todo respeto, señor, lo que Clara necesita no es una bandeja de comida. Necesita a su padre». Héctor finalmente la miró.
Sus ojos grises estaban cansados, confundidos, algo que Lucía nunca había visto en él. No sé cómo hacer eso. Las palabras salieron como una confesión. Lucía parpadeó, sorprendida por la honestidad brutal de esa admisión. Empiece por ir a verla, dijo suavemente. Empiece por preguntarle cómo está. Héctor miró hacia la puerta del despacho, como si más allá de ella hubiera un abismo insondable. No va a querer hablar conmigo. Tal vez no, pero tiene que intentarlo. Lucía salió del despacho, dejándolo solo con sus pensamientos. Héctor se quedó mirando la puerta durante largos minutos. Luego, lentamente, se puso de pie. Caminó por el pasillo con pasos inseguros, como si fuera la primera vez que recorría su propia casa. Se detuvo frente a la habitación de Clara, levantó la mano para tocar, dudó. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicarle a una niña de 8 años que había destruido su felicidad sin siquiera saberlo? ¿Cómo iba a admitir que no tenía idea de quién era su propia hija? Bajó la mano. No pudo hacerlo. Se alejó del pasillo y volvió a su despacho como un cobarde, cerrando la puerta tras él y hundiéndose en su silla. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en décadas, Héctor Valverde sintió algo que no sabía cómo nombrar. Era algo parecido al arrepentimiento, algo parecido al miedo, algo parecido a darse cuenta, demasiado tarde, de que había perdido algo que nunca supo que tenía. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Clara estaba acostada con los ojos abiertos, mirando las sombras en el techo, pensando en Tomás, en su sonrisa, en sus palabras. Las cosas más importantes de la vida no son las que brillan, son las que nos hacen sentir en casa. Pero ella no se sentía en casa, nunca se había sentido en casa. Héctor estaba sentado en su despacho, con una copa de whisky sin tocar frente a él, reviviendo una y otra vez el momento en que vio a su hija llorar, reviviendo la mirada que ella le había dado, esa mirada que decía, ya no espero nada de ti. Y se dio cuenta de algo aterrador. Había pasado años construyendo un imperio, había levantado empresas, firmado contratos millonarios, conquistado mercados, pero en el proceso había perdido lo único que realmente importaba. Había perdido a su hija y no sabía si todavía había tiempo para recuperarla. Los días siguientes fueron los más silenciosos que la mansión Valverde había conocido jamás. Clara dejó de salir al jardín, dejó de mirar por la ventana, hacía sus lecciones con Lucía de manera mecánica, respondiendo con monosílabos, sin levantar la vista. Era como si algo dentro de ella se hubiera apagado completamente. Lucía intentaba animarla, proponerle juegos, lecturas diferentes, cualquier cosa, pero Clara solo asentía y seguía con la mirada perdida. Héctor, por su parte, intentó continuar con su rutina. Iba a la oficina, presidía reuniones, firmaba documentos. Pero algo había cambiado. Se distraía en medio de presentaciones. Perdía el hilo de conversaciones importantes. En una junta con inversores japoneses, se quedó mirando por la ventana durante 5 minutos sin escuchar nada de lo que decían. Nora lo notó, por supuesto. «¿Señor Valverde, se encuentra bien?», preguntó un día, después de que él cancelara por tercera vez una reunión importante. «Estoy bien», respondió Héctor, pero su voz sonaba hueca. «¿Hay algo que pueda hacer?». Héctor la miró. Nora, siempre eficiente, siempre perfecta, siempre ejecutando órdenes sin cuestionar. De repente, esa eficiencia le pareció vacía, fría, inhumana. «¿Tú conoces a Clara?», preguntó de pronto. Nora parpadeó, sorprendida por la pregunta. «¿Su hija?». «Sí, claro. La he visto en la mansión algunas veces. ¿Sabes qué le gusta? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Con quién habla?». Nora dudó. «No lo sé, señor». Héctor asintió lentamente. «Yo tampoco». El silencio que siguió fue incómodo. Nora no sabía qué decir. Héctor tampoco. Finalmente ella habló. «Señor, sobre el empleado que despedimos la semana pasada, Tomás Herrera, ¿hubo algún problema con su liquidación? Porque, ¿qué pasa con él?», interrumpió Héctor con más brusquedad de la que pretendía.
Nada, solo me preguntaba si hubo alguna queja o... No, no hubo ninguna queja. Nora asintió y cambió de tema rápidamente, pero Héctor no pudo dejar de pensar en eso, en Tomás, en el hombre al que había despedido sin pensarlo 2 veces, en el hombre que su hija había abrazado con desesperación. Esa noche, Héctor hizo algo que nunca hacía. Llegó temprano a casa, las 6 de la tarde. Casi podría considerarse una hora normal para cenar en familia. Entró a la mansión y escuchó las voces de Clara y Lucía viniendo del salón de clases. Se acercó en silencio y se quedó junto a la puerta, escuchando. «Clara, ¿me estás escuchando?», preguntaba Lucía con paciencia infinita. «Sí», respondió Clara con voz apagada. «Entonces, ¿puedes decirme cuál es la capital de Francia?» «París». «Muy bien. ¿Y la de Italia?» «Roma». La conversación continuó así, mecánica, sin vida. Héctor sintió una opresión en el pecho. Era como escuchar a un robot. No reconocía la voz de su hija, no porque hubiera cambiado, sino porque nunca había prestado atención suficiente como para conocerla realmente. Se alejó sin hacer ruido y subió a su despacho. Pero esta vez, en lugar de encender sus computadoras, se sentó en el sillón junto a la ventana y miró hacia el jardín. La cerca que Tomás y Clara habían pintado juntos seguía allí, blanca, perfecta, hermosa. Y en ese momento, Héctor Valverde entendió algo fundamental. Su hija no necesitaba perfección. Necesitaba presencia, no necesitaba una mansión impecable, necesitaba un padre, no necesitaba lujos, necesitaba amor. Pero ¿cómo se da algo que nunca aprendiste a dar? ¿Cómo se repara algo que ni siquiera sabías que estaba roto? Y lo más aterrador de todo, ¿qué pasa si ya es demasiado tarde? Pasó una semana, 7 días que se sintieron como años. Héctor canceló 3 viajes de negocios. Algo impensable para alguien que había construido su imperio sobre la base de nunca faltar a una reunión importante. Pero ahora, cada vez que Nora le recordaba un compromiso, él simplemente negaba con la cabeza y decía, «Reprográmalo». Nora no hacía preguntas, pero sabía que algo había cambiado. El hombre que tenía frente a ella ya no era el mismo que había despedido a 10 personas sin pestañear. Héctor comenzó a llegar a casa más temprano. Al principio, no sabía qué hacer una vez allí. Se sentaba en su despacho, miraba documentos sin leerlos, escuchaba los sonidos de la casa, los pasos de Lucía en el piso de arriba, la voz suave de Clara respondiendo preguntas, el silencio que envolvía todo como una niebla espesa. Un martes por la tarde, mientras Clara estaba en sus lecciones de historia, Héctor bajó al jardín. Caminó lentamente entre los senderos de grava, observando cada detalle como si lo viera por primera vez. Las rosas que alguien había podado con cuidado, la fuente que sonaba suavemente, la cerca recién pintada. Se detuvo frente a esa cerca, pasó los dedos sobre la pintura blanca. Estaba perfecta, uniforme, sin una sola imperfección, y de repente entendió algo que le atravesó el pecho como una flecha. Clara había pintado parte de esa cerca. Su hija había sostenido una brocha en sus manos pequeñas y había trabajado junto a Tomás, riendo, concentrada, feliz. Y él nunca lo supo. Nunca bajó al jardín para verla. Nunca le preguntó qué había hecho ese día. Nunca estuvo ahí. Se sentó en el banco de piedra junto a la fuente y por primera vez en su vida adulta, Héctor Valverde sintió ganas de llorar. No lo hizo. Todavía no podía permitírselo. Pero el nudo en su garganta estaba ahí, apretado, doloroso. Levantó la vista y la vio. Clara estaba en la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín, mirándolo a él. Sus ojos se encontraron por un segundo, solo un segundo. Luego Clara cerró la cortina y desapareció. Héctor sintió como si algo se le desgarrara por dentro. Esa noche, Lucía estaba guardando sus materiales cuando Héctor apareció en la puerta del salón de clases. Ella se sobresaltó ligeramente. No esperaba verlo ahí. «Señor Valverde, ¿necesita algo?» Héctor entró lentamente mirando los cuadernos sobre la mesa, los lápices de colores,
los libros de texto. ¿Cómo está Clara?, preguntó con voz ronca. Lucía dudó. Luego decidió ser honesta. No bien, apenas habla, come poco, no tiene interés en nada. Es como si se hubiera rendido. Héctor cerró los ojos. Cada palabra era un golpe. ¿Qué puedo hacer? Lucía lo miró sorprendida. Era la primera vez que el millonario le hacía una pregunta que no tuviera que ver con horarios o programas de estudio. Tiene que hablar con ella, de verdad, no como jefe, sino como padre. No sé cómo. Entonces aprenda, dijo Lucía, con más firmeza de la que esperaba tener. Porque si no lo hace pronto, va a perderla para siempre. Y esta vez no será porque ella se haya ido, será porque usted nunca llegó. Las palabras quedaron flotando en el aire. Héctor asintió lentamente y salió del salón. Subió las escaleras con pasos pesados y se detuvo frente a la habitación de Clara. Esta vez no dudó. Tocó la puerta. ¿Clara? Silencio. Clara, ¿puedo entrar? Más silencio. Pero no era el silencio del rechazo. Era el silencio de alguien que no sabe qué esperar. Héctor abrió la puerta lentamente. Clara estaba sentada en su cama, abrazando un cojín contra su pecho, con la mirada fija en la ventana. No lo miró cuando entró. Héctor se quedó de pie en el umbral, sintiéndose completamente fuera de lugar en la habitación de su propia hija. Observó los detalles, las paredes de color lavanda suave, los estantes con libros que probablemente nunca le había preguntado si le gustaban, los dibujos pegados en un corcho, dibujos que nunca había visto. Se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama, dejando espacio entre ellos. Clara, comenzó, pero no supo cómo continuar. Ella seguía sin mirarlo. Héctor respiró profundo. Sé que cometí un error muy grande, y sé que decir lo siento no es suficiente, pero necesito que sepas que yo... Se detuvo. Las palabras se le atascaban en la garganta. Toda su vida había sido un maestro de las negociaciones, de los discursos corporativos, de convencer a inversores con argumentos sólidos. Pero esto era diferente. Esto requería algo que él nunca había aprendido: vulnerabilidad. Yo no sabía que Tomás era importante para ti, dijo finalmente. No sabía que te hacía feliz. No sabía nada porque nunca presté atención. Y eso no es tu culpa, es mía. Clara apretó más fuerte el cojín contra su pecho. Sus nudillos estaban blancos. Toda mi vida he pensado que lo más importante era el trabajo, que construir una empresa, ganar dinero, ser exitoso, que eso era lo que importaba. Pensé que si te daba una casa grande, buenos maestros, todo lo que necesitaras, eso era suficiente. Pero me equivoqué. La voz de Héctor se quebró ligeramente. Me equivoqué porque lo que necesitabas era a mí, y yo nunca estuve ahí. Clara finalmente se giró para mirarlo. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar, pero en ellos había algo nuevo. Una chispa de esperanza mezclada con miedo. Miedo a creer. Miedo a ser decepcionada otra vez. ¿Por qué lo echaste?, preguntó con voz temblorosa. Tomás era bueno. Era el único que... Se le quebró la voz. Héctor sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. Lo sé, susurró. Lo sé, y lo siento tanto, Clara. Lo eché porque soy un tonto. Porque estaba tan concentrado en que todo fuera perfecto según mis estándares, que no vi lo que realmente importaba. No vi que él te hacía sonreír. No vi que te trataba con el cariño que yo debía haberte dado siempre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara otra vez. Lo extraño mucho, sollozó. Me enseñaba cosas, me escuchaba, me hacía sentir importante. Héctor extendió la mano, dudando, y la apoyó suavemente sobre la de Clara. Tú eres importante. Eres lo más importante del mundo. Y siento mucho que te haya tomado tanto tiempo sentirlo. Clara lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que fuera verdad. Buscando algo en lo que pudiera creer. ¿De verdad?, susurró. De verdad. Y entonces, lentamente, Clara se acercó y apoyó su cabeza contra el hombro de su padre. Fue un gesto pequeño, tímido, temeroso, pero fue el primer paso.
Héctor la rodeó con sus brazos, torpemente al principio, como si no supiera exactamente cómo hacerlo, pero luego la abrazó con más fuerza y sintió cómo su hija temblaba contra él, liberando semanas, meses, años de soledad contenida. Se quedaron así durante largos minutos, sin hablar, solo estando ahí, presentes. Cuando Clara finalmente se separó, tenía los ojos rojos, pero algo en su expresión había cambiado. ¿Puedes traer a Tomás de vuelta?, preguntó con voz esperanzada. Héctor sintió un nudo en el estómago. Sabía que esa pregunta vendría, y sabía que la respuesta era complicada. Voy a intentarlo, dijo honestamente. No sé si él querrá volver después de cómo lo traté, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible. Clara asintió. ¿Y vas a estar aquí? ¿Conmigo? Sí, respondió Héctor, y esta vez su voz estaba firme. Voy a estar aquí. No voy a ser perfecto, Clara. Voy a cometer errores, pero voy a intentarlo. Cada día, te lo prometo. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sonrió. Fue una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Y Héctor supo que tenía una oportunidad. Una sola oportunidad para reparar todo lo que había roto. No podía desperdiciarla. Al día siguiente, Héctor le pidió a Nora algo que nunca le había pedido antes. Necesito la dirección de Tomás Herrera y necesito su número de teléfono. Nora levantó la vista de su tablet, sorprendida. ¿El empleado qué? Sí. Nora dudó solo un segundo antes de buscar la información. Se la envío ahora mismo. Héctor no llamó, no envió un mensaje, fue personalmente. La dirección lo llevó a un barrio modesto en las afueras de Barcelona. Edificios de apartamentos de 5 pisos, con ropa colgada en los balcones y niños jugando fútbol en la calle. Era un mundo completamente diferente al de la zona alta, un mundo real. Encontró el edificio, subió 3 pisos por las escaleras estrechas y tocó la puerta del apartamento 302. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Tenía el rostro cansado, pero amable. Sí, buenas tardes. Busco a Tomás Herrera. La mujer lo miró con desconfianza. ¿Quién lo busca? Mi nombre es Héctor Valverde. Era su empleador. La expresión de la mujer se endureció inmediatamente. No tiene nada que hablar con usted. Por favor, dijo Héctor, y la desesperación en su voz era genuina. Solo necesito 5 minutos. La mujer estaba a punto de cerrar la puerta cuando una voz desde adentro la detuvo. Está bien, Elena. Déjalo pasar. Era Tomás. La mujer, su esposa, abrió la puerta de mala gana. Héctor entró a un apartamento pequeño pero acogedor. Fotos familiares en las paredes. Un sofá gastado pero limpio. El olor a café recién hecho. Tomás estaba sentado en la mesa de la cocina, con una taza entre las manos. Se veía cansado. Había perdido peso. «Señor Valverde», dijo sin levantarse. «No esperaba verlo aquí». Héctor se quitó el abrigo, sintiéndose completamente fuera de lugar. Este no era su mundo. Aquí no tenía poder. No tenía control. «Tomás, vine a hablar contigo. No necesito más explicaciones sobre por qué me despidió», dijo Tomás con voz calmada pero firme. «Ya entendí. No cumplí con sus estándares». «No», interrumpió Héctor. «No vine a dar explicaciones. Vine a pedirte perdón». Tomás levantó la vista, sorprendido. Elena, desde la puerta de la cocina, también lo miraba con los ojos muy abiertos. Héctor respiró profundo. «Lo que hice fue injusto, terrible. Te despedí sin pensar, sin investigar, sin darme cuenta de que eres la persona que mi hija necesitaba cuando yo no estuve ahí». Tomás no dijo nada. Héctor continuó. «Clara no ha sido la misma desde que te fuiste. Apenas come, apenas habla. Y yo finalmente entendí que esto no es culpa de ella. Es mía. Siempre ha sido mía». «¿Cómo está ella?», preguntó Tomás, y la preocupación en su voz era genuina. «Triste, perdida. Me preguntó si podía traerte de vuelta». Tomás cerró los ojos y suspiró profundamente. «Señor Valverde, yo aprecio que haya venido, pero no puedo volver. No después de cómo me trató.
Tengo dignidad, tengo una familia que alimentar y no puedo trabajar en un lugar donde en cualquier momento me pueden votar por cualquier motivo sin siquiera escucharme. Héctor asintió lentamente. Lo entiendo, tienes todo el derecho de sentirte así, pero no vine solo a ofrecerte tu trabajo de vuelta. Sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Vine a ofrecerte un puesto nuevo, supervisor de mantenimiento y operaciones. Triplicaría tu salario anterior, con contrato garantizado, beneficios completos para tu familia y voz en las decisiones importantes. Tomás miró el sobre sin tocarlo. ¿Y por qué haría eso? Porque me demostraste algo que nadie más en mi empresa ha podido demostrarme. Me demostraste que ver a las personas, tratarlas con dignidad y cariño, es más importante que cualquier eficiencia o protocolo. Y porque mi hija te necesita. Yo necesito aprender de ti. Las palabras salieron con una humildad que Héctor nunca había mostrado. Tomás lo observó durante un largo momento. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. Héctor se puso de pie y le extendió la mano. Tomás la estrechó, firme pero cauteloso. Gracias por escucharme, dijo Héctor. Y Tomás, lo siento, de verdad. Salió del apartamento sintiéndose extrañamente ligero. No sabía si Tomás aceptaría, pero había hecho lo correcto. Finalmente, después de tanto tiempo, había hecho lo correcto. Pasaron 3 días. 3 días en los que Héctor no recibió respuesta de Tomás. 3 días en los que intentó, con cada fibra de su ser, estar presente para Clara. Desayunaron juntos por primera vez en años. Héctor le preguntó qué estaba estudiando, qué le gustaba leer, cuál era su color favorito. Descubrió que su hija amaba los libros de aventuras, que le encantaba el color azul, que soñaba con viajar a lugares donde nunca había estado. Descubrió a su hija y con cada descubrimiento se daba cuenta de cuánto se había perdido. Una tarde, mientras Clara hacía sus tareas, Héctor recibió una llamada. «Señor Valverde, soy Tomás». El corazón de Héctor se aceleró. «Tomás, gracias por llamar. He pensado mucho en su oferta y hablé con mi familia». Y una pausa. Luego, «Acepto, pero con una condición, lo que sea. Quiero que Clara participe en proyectos de mantenimiento conmigo, de manera segura, supervisada, pero que pueda aprender, ensuciarse las manos, ser parte de algo, que sienta que contribuye». Héctor sonrió. Era la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Trato hecho. Cuando Clara llegó a casa de su lección de piano esa tarde, Héctor la esperaba en el jardín. Ella lo vio desde lejos y aceleró el paso. «Papá, tengo una sorpresa para ti». Clara lo miró con cautela esperanzada. «¿Qué sorpresa?» Y entonces, desde detrás del cobertizo apareció Tomás. Clara se quedó paralizada por un segundo. Luego, soltó su mochila y corrió hacia él como si le fuera la vida en ello. Tomás la recibió con los brazos abiertos, levantándola del suelo mientras ella lo abrazaba con fuerza. Volviste de verdad». «Volví, pequeña», dijo Tomás, con la voz ahogada por la emoción. «Y no me voy a ir a ningún lado». Clara se separó apenas para mirarlo, con los ojos brillantes de lágrimas felices. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Luego se giró hacia su padre. Héctor estaba de pie a unos metros, observando la escena con una mezcla de alegría y dolor. Alegría porque su hija finalmente había recuperado su sonrisa. Dolor porque se daba cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado. Clara corrió hacia él y lo abrazó también. «Gracias, papá. Gracias». Héctor la abrazó con fuerza, cerrando los ojos, sintiendo cómo las lágrimas finalmente se abrían paso después de tanto tiempo conteniéndolas. «Gracias a ti, Clara, por darme otra oportunidad». Los 3 se sentaron en el jardín esa tarde. Tomás le enseñó a Clara cómo plantar nuevas flores en el cantero que había estado vacío. Héctor observaba y luego, tímidamente, pidió unos guantes y se arrodilló junto a ellos. «¿Me enseñas?», le preguntó a Clara. Ella lo miró sorprendida, luego sonrió y asintió. «Claro, papá, es fácil. Mira,
primero haces un hueco así. Y mientras el sol de Barcelona se ponía sobre el jardín, pintando el cielo de naranjas y rosas, 3 personas cavaban la tierra juntas. Un millonario que estaba aprendiendo que el éxito verdadero no se mide en cuentas bancarias. Un hombre humilde que había demostrado que el valor está en la bondad. Y una niña que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado: un hogar. No porque la mansión fuera lujosa, sino porque por primera vez estaba llena de amor. Los meses siguientes fueron de transformación. Héctor comenzó a delegar más en su empresa. Contrató a un director operativo para manejar las decisiones diarias. Estableció límites claros. Nada de llamadas después de las 6 de la tarde. Los fines de semana eran sagrados. Nora, al principio, no entendía los cambios, pero con el tiempo, ella también comenzó a cambiar. Comenzó a ver a los empleados como personas, no como números en una lista. Comenzó a preguntar cómo estaban, a escuchar. La cultura de Grupo Valverde empezó a transformarse, lentamente, pero era real. Tomás cumplió su rol brillantemente. No solo supervisaba el mantenimiento, sino que creó un programa donde empleados jóvenes podían aprender oficios prácticos. Se convirtió en mentor, en consejero, en el corazón humano de una empresa que antes solo había tenido cerebro. Y Clara floreció. Comenzó a sonreír más, a hablar más, a soñar más. Seguía trabajando con Tomás en el jardín, aprendiendo sobre plantas, herramientas, cómo arreglar cosas. Pero ahora su padre también estaba ahí, aprendiendo junto a ella. Una tarde de sábado, 6 meses después de todo aquello, Héctor y Clara estaban en el jardín plantando un árbol nuevo. Era un cerezo que Clara había elegido porque, según ella, en primavera va a ser el más bonito de todos. Mientras cavaban juntos, Clara dijo algo que Héctor nunca olvidaría. «Papá, ¿sabes? Antes pensaba que esta casa era muy grande y muy bonita, pero muy triste». Héctor dejó de cavar y la miró. «¿Y ahora?». Clara sonrió. «Ahora sigue siendo grande y bonita, pero ya no está triste, porque tú estás aquí, y Tomás también, y Lucía, y todos estamos juntos. ¿Eres feliz, Clara?». Ella asintió con toda la certeza del mundo. «Sí, papá, soy feliz». Héctor sintió como algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo en su pecho. Dejó la pala a un lado y abrazó a su hija. «Yo también soy feliz. Por primera vez en mucho tiempo, yo también soy feliz». Esa noche, después de que Clara se durmiera, Héctor bajó al jardín. La luna llena iluminaba los senderos de grava, las plantas, la fuente, el cerezo recién plantado. Se sentó en el banco de piedra y miró hacia la mansión. Las luces estaban encendidas en la habitación de Clara. Podía ver su silueta a través de la cortina, probablemente leyendo uno de sus libros favoritos antes de dormir. Pensó en todo lo que había estado a punto de perder. Pensó en los años desperdiciados, en las oportunidades perdidas, en las sonrisas que nunca vio porque estaba demasiado ocupado mirando hacia otro lado. Y pensó en Tomás, en ese hombre humilde que sin saberlo le había enseñado la lección más importante de su vida, que las cosas más valiosas no son las que brillan, son las que nos hacen sentir en casa. Tomás le había enseñado a ver, y al ver, finalmente había encontrado a su hija, y al encontrar a su hija, finalmente se había encontrado a sí mismo. Héctor Valverde había despedido a 10 personas por errores insignificantes. Había construido un imperio sobre la base del miedo y la perfección. Había sido implacable, frío, distante, pero todo eso cambió el día que vio algo que nunca había visto antes: la sonrisa de su hija. Una sonrisa que le enseñó que el éxito verdadero no se mide en millones, se mide en momentos, en abrazos, en tardes plantando árboles, en conversaciones sobre libros y colores favoritos, en estar presente. Se mide en amor. Y esa noche, mientras la luna brillaba sobre Barcelona y las estrellas titilaban en el cielo,
Héctor Valverde entendió que había ganado algo que ningún contrato millonario podría comprar jamás. Había ganado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Porque ahora sabía la verdad, que un imperio puede caer y ser reconstruido, que el dinero puede ganarse y perderse, que el poder es temporal y frágil, pero el amor de una hija, la sonrisa de un niño, la conexión humana genuina, eso es eterno, y eso es lo único que realmente importa. Si esta historia te tocó el corazón, déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Comparte este mensaje, porque a veces una sonrisa puede cambiarlo todo. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a ver lo que siempre estuvo ahí.